Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de Florida, Buenos Aires. Hoy es sábado 19 de septiembre del año 2020. Es el día 262 de la semana 38 de este año, o sea que ya hemos vivido el 72% del año. Nos restan 105 días del año 2020, o sea 15 semanas, aproximadamente el 28%. Pero voy a poner un dato hermoso, feliz, y es que dentro de 2 días va a comenzar la primavera. El 21, en nuestro hemisferio, comienza la primavera. Vamos ahora a comenzar nuestra programación con el himno Brilla Jesús, que está bajo el número 282. Y nos dirigirán en el canto Alanis Sánchez Badenas, Luis Ricaurte y Aileen Panek. Luego veremos un informe misionero de la División Centro Oriental del África. Y a continuación, nuestro pastor, el pastor Diego Barrenti, tendrá a su cargo el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Una madre asesina. La madre de María se enfureció cuando supo que su hija tenía una Biblia. Ella había criado a María bajo la influencia de la religión más importante de Guinea y no quería que se hiciera cristiana. Así que viajó a la casa de María en Conakry. ¿Dónde está tu Biblia?, le preguntó al llegar. En mi habitación, respondió María. Su madre irrumpió en la habitación y comenzó a buscar por todas partes, pero no pudo encontrar la Biblia.
No veo ninguna Biblia en tu habitación, le dijo. María miró hacia el dormitorio y notó que la Biblia estaba bien visible sobre la mesita. El siguiente sábado, María visitó la iglesia adventista por segunda vez, decidiendo no ir a trabajar a la tienda de su propiedad. Cuando su madre lo supo, la abordó de inmediato. ¿Dónde estabas?, le preguntó. Estaba en la iglesia, respondió María. La madre se enfureció nuevamente. María no sabía que la religión de su familia se oponía al cristianismo, ni que para ellos era un honor matar a los familiares que se convirtieran en cristianos. Mamá, me siento feliz trabajando durante toda la semana en la tienda, pero ya no trabajaré los sábados, le informó. Desde ese día, su madre comenzó a golpearla. Prefiero verte muerta a sufrir esa deshonra, le advirtió. Como María no cambió de opinión a pesar de las golpizas, su madre le bloqueó las cuentas bancarias. María, que estaba acostumbrada a llevar un estilo de vida lujoso, se extrañó al no tener acceso a sus cuentas. Cuando le comentó a su madre que sus cuentas estaban bloqueadas, ella culpó a los adventistas de sus problemas. Esos cristianos de alguna manera se han robado el dinero de tus cuentas, le dijo. Pero María no desistió de sus convicciones. He aprendido que cuando tienes problemas debes orar y entregárselos a Jesús, respondió María. Su madre la golpeó otra vez. Unos días después, la madre de María llamó al esposo de su hija, un hombre polígamo que vivía con su otra esposa en Alemania. Este le dio a María un ultimátum. Elige entre tu Dios y yo. Déjame hacerte una pregunta, respondió María. ¿Tú abandonarías a tu Dios por mí? De ninguna manera, respondió él con determinación. Entonces, ¿por qué me pides que elija entre mi Dios y tú? La llamada terminó en ese mismo instante, y su esposo se negó a contestarle el teléfono nunca más. Como la madre de María notó que ella aún se aferraba a su fe, la amenazó. Mi querida hija, si no me escuchas, tendré que matarte. Días después, su madre la visitó y preparó el guiso favorito de María, pero esta vez agregó un ingrediente especial, un veneno mortal. Cuando el estofado estuvo listo, le pidió a su hija que llevara la olla a la mesa. María tenía hambre, pero primero quería bañarse, así que le prometió que comería después, y su madre se fue. Mientras María se bañaba, un gato saltó sobre la mesa y tiró la olla al suelo. ¿De dónde habrá salido aquel animal? María no tenía gato. Esa noche su madre llamó para preguntarle cómo se sentía y María le respondió: «Estoy muy bien, mamá». Su madre no pudo ocultar su asombro. Unos días después, Hamadu vertió veneno en la botella de agua de María. Cuando ella tomó del agua, sintió un fuerte dolor de estómago. Al ver la agonía de María, su primo le contó lo que había hecho. «Lo siento mucho», le dijo. «El brujo me pidió que pusiera este medicamento en el agua para purificar tu cuerpo». Inmediatamente, María llamó a Jacob Gebel, presidente de la iglesia adventista en Guinea, para que orara por ella. Él de inmediato acudió a su casa con 5 pastillas de carbón. 30 minutos después, María vomitó el veneno. Cuando el brujo llamó a María en la noche para asegurarse de que estaba muerta, se sorprendió al escucharla contestar el teléfono tranquilamente. Pero la madre de María no se dio por vencida, así que llamó a otra prima para que la ayudara. La prima llegó a la casa de María con 2 amigos y una jeringuilla llena de veneno. Después de enviar a la criada a hacer un recado, inyectó a María en el brazo izquierdo con el veneno y huyó. Mientras la criada hacía el recado, se dio cuenta de que había olvidado su teléfono celular, así que regresó y encontró a María inconsciente en el suelo con la jeringuilla cerca. Sabía que María era amiga del pastor Jacob, así que lo llamó para pedirle ayuda. El pastor y 2 ancianos de la iglesia llevaron a María a la sede de la iglesia y oraron por ella. Allí María vomitó y se recuperó. Desde ese momento, María no tiene dudas de que Jesús la protege. Él puede resolver cualquier problema porque conoce las crisis antes de que sucedan, nos dice. El Salmo 68:20 dice: «Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos librará de la muerte».
Parte de las ofrendas de 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la escuela secundaria de Cobaya Academy en Conakry, Guinea. Esta historia continuará. Un feliz sábado, queridos hermanos, es un gusto saludarlos y hoy vamos a repasar una escuela sabática muy importante. La temática que tiene esta escuela sabática es una temática que hace a la identidad y a la misión de nuestra querida Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por eso que antes de comenzar con el repaso de la lección de esta escuela sabática, quiero, en concordancia con el mensaje de la lección de hoy, quiero agradecer de manera muy especial a todos los hermanos de iglesia que se van a sumar en esta semana que vamos a tener de evangelización. Ustedes saben que de lunes a miércoles nos vamos a estar reuniendo en las unidades de acción, que son nuestras clases de escuela sabática, donde vamos a invitar amigos, donde vamos a compartir temas que hablan de Jesús, hablan del amor de Dios, y vamos a invitar a nuestros amigos a conocer a Jesús. Y de jueves a viernes vamos a tener la transmisión por nuestro canal de YouTube de iFlorida, ¿sí? La Iglesia de Florida. Jueves estaría predicando quien les habla y el día viernes estaría a cargo de la programación de Point, de los jóvenes de nuestra iglesia, por el canal de jóvenes también. Queridos hermanos, tenemos un tema del todo especial y me gustaría de corazón que en esta semana que entra, que es una semana especial de evangelización, podamos todos poner en práctica lo que hoy vamos a repasar, que nos podamos sumar a alguna clase. Si por ahí hay alguna clase que no se está reuniendo porque no se saben cómo conectar por Zoom, bueno, sumarse a otra clase. Y de esa manera poder estar integrados a alguna de las reuniones que vamos a tener. De lunes a miércoles yo voy a estar teniendo un grupo pequeño con la clase de escuelas sabáticas que nos reunimos a las 9:30 cada sábado, de aquellas personas que no están teniendo una clase que funcione debido a que hay muchos que no saben manejar la plataforma online. Entonces con los hermanos ya hablamos de que inviten a sus amigos y de lunes a miércoles, en mi caso, a las 19 horas, vamos a estar teniendo la reunión. Jueves y viernes será a las 20 horas, pero desde YouTube. Cada clase de lunes a miércoles tendrán diferentes horarios. Y bueno, si no sabes en dónde participar, te comunicas conmigo y desde ya va a ser un gusto recibirte para tener ese grupo de amigos de lunes a miércoles, donde invitemos a aquellas personas que queremos que conozcan a Jesús y puedan obtener la salvación, la vida eterna en nuestro amado Señor. La lección de esta semana se titula Un mensaje que vale la pena compartir. ¿Qué mensaje es el mensaje que vale la pena compartir? ¿Cuál es el mensaje que nos impulsa a llevar la predicación con entusiasmo? Vale la pena compartir un mensaje de Dios para este tiempo. Y es interesante que la lección focaliza el versículo central en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, si leemos allí versos 6 y 7, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, que es conocido como el mensaje de los tres ángeles, hemos leído el mensaje del primer ángel, que tiene que ver con el verso 6 y el verso 7. Aquí nos dice que este ángel tenía el Evangelio eterno, el mensaje de salvación. Cuando hablamos del Evangelio eterno, estamos hablando del plan de salvación realizado por Jesús. Ese plan de salvación que desde la eternidad estaba planificado en la mente, en el corazón de Dios, para proveer un medio de escape, un medio de salvación, por si el pecado en algún momento llegase a surgir. Ese Evangelio eterno que tiene que ver con la vida, con la muerte de Cristo, que nos redime del pecado, que nos rescata de las garras de Satanás, que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ese Evangelio eterno que nos da la oportunidad de vivir nuevamente en la presencia de Dios por toda la eternidad, donde no existirá sufrimiento, no existirá dolor, no existirá las enfermedades ni la muerte, no existirán más las injusticias. Ese Evangelio eterno que nos dice que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Es por eso que estos tres mensajes, estos tres ángeles, unen sus mensajes, pero poniendo en primer lugar el Evangelio eterno, la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. El regalo de la salvación comprado con la sangre de Cristo, que es ofrecido a cada uno de nosotros. Solamente tenemos que aceptar ese regalo, entregarle nuestro corazón a Dios para que Él cada día nos limpie, nos transforme y mediante su justicia, mediante sus méritos, podamos acceder a su reino. Es interesante que la palabra nos habla de la verdad presente. La verdad presente es esa verdad que Dios mandó en diferentes tiempos, en diferentes momentos, para dar un mensaje especial a su pueblo y a través de su pueblo al mundo. La verdad presente, por ejemplo, en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 12, nos dice que debemos estar confirmados en la verdad presente. Esto de estar confirmados en la verdad presente, en ese momento se refería al Evangelio, a la vida de Cristo, a la manifestación de Dios hecho hombre para salvarnos. La verdad presente de que Jesús había vencido la muerte, Jesús había vencido al pecado, Jesús había vencido a Satanás, había resucitado, ascendido a los cielos. Esa buena noticia era la verdad presente en el tiempo del apóstol Pedro. Y hoy en día nosotros entendemos que la verdad presente que Dios ha depositado en la iglesia adventista del séptimo día es el Evangelio eterno, sumando un mensaje especial para el contexto especial que el mundo está afrontando hoy en día, es decir, en la etapa final del tiempo profético, que anuncia que Jesús viene por segunda vez y viene pronto. Esta verdad presente consta, como dije recién, del Evangelio eterno. Dice que este ángel tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero además de este Evangelio eterno, que tiene que ver con la salvación por gracia, la justificación por la fe en Cristo, este Evangelio eterno tiene también una connotación actual. Dice el verso 6, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Nosotros sabemos que por las profecías de Daniel 8:14, el tiempo del juicio llegó en el año 1844, cuando la profecía de los 2300 años
se cumplió desde el edicto del rey Artajerjes en el año 457 a.C. 2300 años después llegamos al año 1844, donde entendemos que Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar lo que conocemos como el día de la expiación, ¿sí? El cumplimiento del día de la expiación, que en lo que es teología se conoce como el antitipo, ¿sí? El cumplimiento del tipo o del ejemplo del día de la expiación que está descrito en Levítico, el capítulo 16, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al santuario para purificar el santuario de todos los pecados confesados de los hijos de Israel que se habían acumulado durante todo el año. Era un día del perdón, el Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día del perdón, el día de la restauración. Y en ese día era un día donde el pueblo de Dios tenía que estar confesando sus pecados a Dios, pero al mismo tiempo, finalizada esa tarea de juicio, esa tarea de restauración, de salvación, el pueblo se regocijaba porque había obtenido la salvación a través del cordero, el sacrificio, en este caso era el macho cabrío que era sacrificado a favor de Jehová, y la intercesión del sumo sacerdote. Ahora, nos dice que la hora del juicio llegó. Estamos viviendo en un tiempo solemne. Y realmente el entender que estamos viviendo en un tiempo solemne nos debe llevar a reflexionar en nuestra necesidad de comprometernos con el mensaje que Dios nos ha dado. Tenemos el mensaje más solemne que Dios podría haber dado. El Evangelio eterno sumado a un mensaje específico, que es el último mensaje de misericordia de Dios para este mundo. Dios te encargó a vos y me encargó a mí este mensaje solemne, el último mensaje de misericordia para este mundo. Y Dios nos pide que podamos cumplir con esta misión, con este privilegio, con este cometido que el Señor nos ha dado. El Evangelio eterno, la hora del juicio ha llegado y dice: temed a Dios. Este temor a Dios no tiene que ver con un miedo, tiene que ver con una actitud de obediencia. En el pensamiento hebreo el temor era una actitud de obediencia a los consejos, a los mandamientos de Dios, a las advertencias de Dios. Es por eso que el primer llamado es: la hora del juicio vino. Tengan una actitud de obediencia, una actitud de obediencia. En un mundo rebelde, en un mundo inmoral, en un mundo perverso, en un mundo donde se ha desplazado a Dios en varios ámbitos, se ha criticado y se ha ridiculizado la Biblia como la palabra de Dios. Se ha promovido la educación de que el hombre nace de una especie de Homo sapiens, nacemos de la nada, de la evolución. Es terrible, pero en este contexto el Señor nos manda a levantar nuestra voz y señalar que Jesús es nuestro Salvador, que la hora del juicio ha comenzado, que las personas deben tener una actitud de obediencia hacia Dios antes de que sea demasiado tarde, que acepten a Jesús como su Salvador, que acepten al Cordero de Dios y obtengan la vida eterna. Dice: denle gloria. El dar gloria tiene que ver con una entrega personal de nuestro corazón, de nuestro ser a Dios. Es vivir para Dios. Es vivir en Dios. Darle gloria es, de alguna manera, justificar a Dios, reconocer que Dios es justo,
que justos y verdaderos son sus caminos. Dar gloria a Dios tiene que ver con manifestar en nuestra vida una vida de reverencia, una vida de gratitud a Dios, una vida en la cual se exprese el amor, el carácter de Dios hacia la humanidad. Es por eso que este mensaje que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros es un mensaje muy especial. Continúa el verso 6 diciendo: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren ¿a quién? Al Creador. Es difícil hoy hablar de un Creador en este mundo donde habla del evolucionismo. Es difícil hablar de un juicio divino donde se ha desplazado a Dios de la realidad humana. Es difícil, pero el Señor nos manda a hacer esta tarea porque el Señor va a estar con nosotros. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos el contexto del libro de Apocalipsis y el contexto en el cual debemos dar este mensaje, nosotros vemos que el contexto central del libro de Apocalipsis es el gran conflicto entre el bien y el mal. Este gran conflicto que inició en el cielo, como está descrito en Apocalipsis el capítulo 12, que se traslada a la tierra, como está en Apocalipsis el capítulo 13, hablando del conflicto final, que tiene que ver con la adoración, donde Satanás reclama la adoración que le pertenece solo a Dios. Es por eso que este mensaje adoren al Creador tiene que ver con adorar al Creador en el día sábado. El día sábado es el día especial que Dios ha establecido como señal de que Él es nuestro Creador y que nosotros somos sus hijos y que nos necesitamos, que necesitamos de Dios, que necesitamos cada día renovar y especialmente dedicar un día, que es el séptimo día, el sábado, un día de adoración a Dios, para estar en comunión con Él, para no olvidarnos quiénes somos, que somos hijos amados de Dios, de dónde venimos, de las manos de nuestro Creador, y hacia dónde vamos, al reposo eterno de la nueva creación, del cielo y la tierra nueva que Dios recreará cuando venga e instaure su reino. Queridos amigos, queridos hermanos, el Señor también nos habla de la segunda venida de Jesús. Nos habla de que aunque el enemigo pretenda engañar a las personas para que lo adoren, estableciendo un día falso de adoración, que es el día domingo, el día del dios Sol, el día que en el Imperio Romano era el día más importante porque era el día del dios Sol. Hoy en día, ¿verdad?, en Estados Unidos, en inglés, se dice Sunday, que es justamente el día del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo ha suplantado el día de Dios, que es el séptimo día, por el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en esa actitud de rebelión contra Dios está manifestando que Dios no es digno de ser adorado, sino que Satanás se presenta como digno a través de los poderes que utiliza aquí en la tierra, poderes religiosos y poderes políticos que lo representan a él mediante una actitud de rebelión hacia la palabra de Dios y hacia los mandamientos de Dios. Ahora, en este contexto se nos dice que Jesús vendrá pronto. Vendrá y en este gran conflicto entre el bien y el mal, Jesús, el bien, vencerá. Jesús vendrá, instaurará su reino, terminará con la maldad, con las injusticias, con la corrupción, con la inmoralidad, con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte. Pondrá fin a todo lo malo, a todo lo que el pecado ha hecho, instaurará su reino. Un reino de amor, un reino de paz, un reino en los cuales mora la justicia de Dios. En ese reino que será instaurado cuando Jesús venga, en ese reino se revela el plan de Dios. Jesús vencerá. Y es por eso que en este mensaje de Apocalipsis 14
se nos llama a ser fieles a Dios. A ser fieles a Dios y a no caer en el engaño. Se nos dice que tenemos que dar el mensaje de que Babilonia ha caído. Ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Es el sistema de religiones falsas que hay hoy en día, que se han unido en puntos de creencias en común, especialmente en dos creencias. ¿Sí? La sierva de Dios, Ellen White, habla de dos creencias que representan a este sistema. Algunos les quieren añadir otras creencias más. No son otras creencias más las que distinguen a estas dos, a esta unión del falso profeta, ¿sí? Que tiene que ver con el protestantismo apóstata, y la bestia, que tiene que ver con el sistema religioso católico romano, ¿sí? Que se han unido en dos creencias fundamentales que van en contra de la Biblia. La primera creencia tiene que ver con la creencia en la inmortalidad del alma, la creencia de que el alma no muere. Este va a ser uno de los pilares que Satanás va a utilizar para engañar a las personas, donde a través del espiritismo va a actuar en sus máximos exponentes para atraer a las personas a la falsedad, al engaño, a las enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y la otra enseñanza es el falso día de reposo, el domingo, ¿sí? Que es el otro pilar en el cual se unen tantos las iglesias protestantes apóstatas como la iglesia católica. Se unen en esas dos doctrinas que se rebelan directamente contra Dios. Es por eso que el Señor nos llama en este tiempo a advertir: ha caído Babilonia. Nos dice que debemos advertir que las personas no adoren a la bestia, no reciban a su marca. Y esa marca tiene que ver con el falso día de reposo, como dijimos recién. Apocalipsis 14 nos habla de esto, pero también Apocalipsis 18 nos dice que el pueblo de Dios del tiempo del fin debe llamar a los hijos sinceros que Dios tiene en esas religiones. Dios tiene hijos sinceros en diversas religiones que lo aman de corazón y que le sirven de corazón. Y Apocalipsis 18, del 1 al 3, dice que nosotros debemos decir: salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, predicando el mensaje de la verdad presente. Tenemos un mensaje, hermanos, muy solemne. Tenemos un mensaje muy solemne y Dios te necesita a vos. Dios nos necesita porque nos ha elegido, porque Él podría utilizar ángeles, podría utilizar, dice, hasta las mismas piedras podrían hablar. Pero el Señor nos encomendó este privilegio para que seres redimidos obren también en favor de la redención de otras personas. Que seres redimidos y reconciliados por Dios obren a favor para reconciliar a otras personas con Dios. Como si Dios rogase a través nuestro, dice el apóstol Pablo. Debemos rogar en nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Quisiera concluir con el llamado que el Señor nos hace. En Apocalipsis, el capítulo 22, en el verso 17, dice: el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Sí? El espíritu de Dios y la esposa. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. Dicen ven. ¿Quién más dice? El que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice: el Espíritu Santo y la iglesia dicen ven. ¿Cuál es la misión tuya y mía? Decir ven. ¿A quién? A las personas. A las personas que no conocen a Dios. A las personas que conocen quizás a Dios, pero no conocen toda la revelación de la verdad de Dios y quizás están engañadas en algunas doctrinas extrañas. Debemos decir ven con el mensaje de los tres ángeles. El Evangelio eterno,
la hora de su juicio ha llegado. Adoren a Dios como Creador en el día sábado. El día de Creador es el día sábado, como está en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Debemos hablar de la segunda venida de Cristo. Que las personas se preparen para esto, porque Cristo viene pronto. El Señor te invita a vos y a mí a que seamos esta voz que dice ven. El Señor nos invita a que no solamente digamos ven, sino que bebamos del agua cada día, el agua de la vida eterna, que fluye desde las manos heridas de Jesús. Esa salvación que el Señor ha obrado a través de su sacrificio y que nos ofrece gratuitamente. Esa agua de vida que Jesús nos ofrece, también nosotros tenemos que ofrecerla a los demás. Y esta manera de decir ven es predicando el mensaje de la verdad presente para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Por eso hoy quiero invitarte de manera especial que tomes la decisión de tener un compromiso mayor para transmitir el mensaje solemne que Dios te ha dado para este tiempo. Te invito también a que esta semana de evangelización que comienza el lunes te puedas sumar a alguna clase de escuela sabática de lunes a miércoles y el jueves y viernes te sumes a la programación que vamos a tener como iglesia. De lunes a miércoles invita a tus amigos, invita a las personas a tener esas reuniones que serán como un grupo pequeño entre amigos donde hablaremos, nos conoceremos, alabaremos a Dios, oraremos los unos por los otros y llevaremos a las personas a beber del agua de la vida eterna. Que Dios te bendiga y que podamos cumplir fielmente, con alegría de saber que el Señor nos ha elegido, dando el mensaje que Jesús nos ha dado para este tiempo, para preparar a una cosecha, madurar la cosecha, para que cuando el Señor venga pueda tomar esas gavillas y llevarla a su reino. Que podamos estar allí también y podamos llevar a la mayor cantidad de personas. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Barrenti, por el repaso de la lección de esta semana. Recordamos que el próximo sábado es 13º sábado. Algunos anuncios que nos competen a todos los miembros. Continuamos con la refacción de los departamentos de niños en la parte de atrás de la iglesia. Y queremos recordar a los hermanos que han hecho sus promesas para que los recursos no nos falten para poder concluir con esta parte tan esencial para nuestros niños. Agradecemos por la fidelidad de los hermanos también al devolver sus diezmos y ofrendas. Y les recordamos que tenemos por lo menos 3 formas de devolver esto o de hacer entrar en las arcas de la tesorería de la iglesia. Número 1, a través de la aplicación 7Me o por transferencias a través de la cuenta bancaria. O si alguno necesita, puede concurrir hasta nuestro hogar, donde también estamos recibiendo en efectivo los que así prefieren hacerlo. Hoy a la noche no tendremos el habitual espacio que presentan el club de los Pumas, que llamamos Polémica en la Unidad. Mañana, sí, a las 10:30, como es habitual, estará la reunión de directivos y de consejeros, y a las 11 tendremos las actividades normales del club online, como siempre. Hacemos hincapié en un aspecto, y es que esta próxima semana tendremos una semana especial de evangelismo online. El lunes, el martes y el miércoles nos reuniremos por Zoom por escuelas sabáticas, o sea, por clases de escuelas sabáticas, presentando los temas que serán igual en todos los grupos.
Luego el jueves y el jueves especialmente, online por canal iFlorida, estará a cargo del pastor Barrenti a las 20 horas. Y el viernes, en el horario de Point, el espacio de nuestros jóvenes en el canal de Jóvenes de Florida, concluiremos con esta semana. La idea es que no solamente aprovechemos nosotros esta semana, sino que también invitemos a amigos, familiares y demás para poder asistir a esta semana especial a los fines de atraerlos también a los pies del Señor Jesús. Vamos ahora a escuchar un conjunto de jóvenes. Las jóvenes son Zoe Ramos, Liz Papacián, Milena Ordóñez, Blanca Medina y Julie Zamorano en un himno titulado Padre de Amor. Y dejamos luego de este himno con el pastor Marcos Salgado, quien tendrá el tema central de esta mañana, el sermón, y cuyo título es Arrojados afuera. Que se llamaba Jabel y tenía 100 ovejitas. Todas las mañanas el pastorcito Jabel las llevaba a comer, pero antes él hacía que se acuesten porque él primero tenía que revisar que no haya pastitos venenosos, serpientes o cualquier cosita que les pueda hacer daño a las ovejas. Una vez que estaba todo listo, las ovejitas podían comer, pero los corderitos no comían el pastito cuando tenían hambre, tomaban la lechita de la mamá. Pastorcito los cuidaba de todo lo que había, de los lobos, de los osos y de cualquier criatura que les quiera hacer daño. Después de comer, Jabel las llevaba a tomar agua, pero como corría muy rápido, Jabel puso piedritas para que el agua corra más lento. Todas las ovejas esperaban tranquilas, menos una, que fue desobediente y se fue a caminar por las montañas. Después de comer y tomar agüita, Jabel la llevaba al corral y las contaba. 2, 3, 4, 5. ¡Ay! Pero cuando terminó de contar el pastorcito, se dio cuenta que le faltaba una oveja. ¿Qué hará con su ovejita? ¿Se irá a dormir? ¿La dejará perdida? No, el pastor agarró su antorcha y su cayado y se fue a buscar la ovejita. El pastorcito la buscó, caminó mucho y también la llamaba. Y hasta que una vez escuchó un sonido. ¡Me! ¡Me! La llamó otra vez y escuchó otra vez el sonido. ¡Me! ¡Me! Y hasta que la encontró. Estaba enredada en un arbusto espinoso. El pastor agarró su cayado y sacó la ovejita. Y después se fue muy contento al corral a dejar su ovejita. Antes de dejarla en el corral, la curó a la ovejita. Y luego así pudo ir tranquilo a dormir. Jesús nos enseña que Él es nuestro pastor y nosotros las ovejitas de Él. Así como Jabel cuidaba de sus ovejitas, Jesús nos cuida de nosotros. Ahora vamos a ponernos reverentes para orar.
Querido Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este lindo sábado que nos diste y nos regalaste el día más especial. Y también te damos gracias porque nos cuidas como el pastorcito Jabel cuidaba de sus ovejitas. En el nombre de Jesús, amén. ¡Feliz sábado, amiguitos! Qué alegría poder saludarte, llegar hasta tu casa en esta mañana para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Quiero que podamos tener una oración antes de abrir nuestras Biblias. Querido Padre que estás en los cielos, quiero en este momento, Señor, pedirte que con tu Espíritu Santo nos guíes. Que al abrir la Biblia, al leer, Señor, tus palabras, podamos escuchar tu voz hablándonos en esta mañana. Te pido esto, Señor, sin merecerlo, pero por los méritos de Cristo Jesús, en su nombre. Amén. Recuerdo que hace ya unos cuantos años, cuando estaba en el primer año de la Facultad de Teología, allí en la universidad, esperaba con ansias el mes de septiembre, ¿sí? El mes de septiembre hasta el día de hoy, allí en la Facultad de Teología, es realmente un mes esperado porque todos los estudiantes tienen la posibilidad de salir a predicar a cualquier punto del país. Y ustedes imagínense mi emoción, ¿verdad? Era la primera vez que iba a poder compartir toda una semana de predicación como estudiante de teología. Y esa emoción desvaneció completamente cuando me encontré en la lista allí mi nombre asignado a la provincia de Buenos Aires.
y por algún motivo que realmente no recuerdo con exactitud, no quería venir a Buenos Aires. No quería. Así que recuerdo que ya no había emoción, sino más bien había una especie de tristeza, de amargura, de enojo. Y en esas condiciones estuvimos orando para que el Señor cambiara el destino. ¿Saben? Me he dado cuenta con el paso de los años que más a menudo de lo que queremos o quisiéramos, nos encontramos realizando este tipo de oraciones. Oraciones para que el Señor cambie porque no me gusta lo que me han asignado, lo que me están pidiendo. No es el destino, el lugar que a mí más me agradaba. Por lo tanto, Señor, cámbialo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con un llamado de Cristo a tener una oración totalmente diferente, una oración osada, ¿sí? Una oración realmente diferente. Y quiero invitarte a que abras conmigo la Biblia allí en Lucas capítulo 10. Vamos a detenernos a leer algunos versículos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. ¿Saben? Si lo que quieres en la vida es mantener solamente el status quo, te invito a que sigas de largo, sí, que no te detengas. Pero si realmente te apasiona hacer la diferencia en el mundo, te invito a que te quedes y que podamos juntos leer lo que dice nuestro Dios, lo que nos está diciendo el Señor en este momento. Si realmente quieres ver a Cristo volver en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores, y quieres ser parte de la proclamación del Evangelio en este tiempo final, te invito a que sigas junto estudiando la palabra de Dios, lo que vamos a leer a continuación. Allí en el capítulo 10, versículo 1, dice el texto bíblico que Jesús dijo: el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Vamos a detenernos allí en estos dos primeros versículos. Allí encontramos este pedido que el Señor realiza. Un pedido muy especial. Si prestamos atención, el texto bíblico nos dice que este pedido fue dirigido especialmente a un grupo de 70. Estos 70 habían sido designados para ir y pasear allí por distintas localidades, distintas aldeas, distintos pueblos y ciudades, ¿sí? Pregonando el Evangelio, antes de que Jesús tuviese la oportunidad de llegar a pasar por aquel lugar. Y el texto nos dice que Cristo declaró: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, dice el texto bíblico, son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar, nos encontramos allí dentro de este pedido que el Señor hace con esta declaración: la mies a la verdad es mucha. ¿Qué está diciendo el Señor en estas palabras? Y es bien sencillo, ¿verdad? El mensaje. Cristo declara una vez más, como tantas otras veces lo hizo a los discípulos: hay muchas personas con el deseo de seguir a Jesús. Hay muchas personas dispuestas a aceptar el llamado. Solamente hay que ir e invitarlos. La mies a la verdad es mucha. En otra ocasión, ustedes recordarán allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús estaba en diálogo con la mujer samaritana y los discípulos asombrados, Cristo les declaró a los discípulos aquella frase, ¿verdad? Donde Él dice: ustedes miran los campos y dicen, falta todavía para la cosecha.
Mas yo os digo, les dijo Jesús, los campos ya están blancos para la siega. Muchas veces vos y yo miramos y no vemos la cosecha abundante de la que la palabra de Dios nos habla. Muchas veces nos desanimamos porque nos encontramos con situaciones que no son lo que nos hubiese gustado ver. Pero saben, el detalle está en que muchas veces no estamos mirando a través de los ojos de Cristo. Muchas veces miramos y miramos igual que los discípulos y no vemos lo que el Señor está mirando. Por eso cuando Cristo declara la mies a la verdad es mucha, no hay duda que Él nos está llamando a mirar desde una perspectiva totalmente diferente. Esa perspectiva humana nos lleva muchas veces a desanimarnos y no ver lo que Dios está mirando. Hoy el Señor te invita y me invita a cambiar nuestra perspectiva de ver y comenzar a ver a través de los ojos de Jesús. Y descubriremos que la mies a la verdad es mucha. La declaración de Cristo continúa y Él habla allí de que los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies. No hay dudas de que el Señor de la mies, ¿verdad?, es nuestro Dios. ¿Será que nuestro Dios se equivocó en los cálculos y contrató pocos obreros? Cuando lo pensamos de esa manera, ¿verdad?, nuestra respuesta cambia un poco más. Porque sabemos con claridad que el Señor declara que todo aquel, ¿sí?, todo aquel que se entrega a Cristo, que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Por lo tanto, ¿será realmente que hay pocos obreros? O la pregunta que mejor deberíamos hacer sería, ¿por qué hay pocos obreros que trabajan? El Señor de la mies tiene obreros suficientes, claro que sí. Pero puede suceder que esos obreros estén quizás distraídos. Hay muchas actividades que llaman nuestra atención, captan nuestra atención, nuestro tiempo, y son muchas veces cosas buenas que realizamos, pero no es lo que el Señor espera que hagamos en favor de aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Muchas veces estamos distraídos en cosas de poca importancia y no estamos prestando atención al llamado y a la oración que Dios nos está pidiendo que hagamos. Quizás que estos obreros no estén distraídos, puede que estén desanimados. Claro, cuando vemos que la mies a la verdad es mucha y somos unos pocos allí trabajando, somos unos pocos poniendo el hombro, como se dice, somos unos pocos aportando, y bueno, uno comienza a desanimarse porque todo recae en uno y quizás haya obreros desanimados, distraídos o desanimados. La realidad es que los obreros que trabajan son pocos. Pero hay esperanza, claro que sí, hay esperanza. Porque el Señor de la mies puede levantar al obrero desanimado, puede captar la atención del obrero distraído y rápidamente formar un ejército. Dios puede hacer eso. Pero Él nos hace un llamado, nos hace una invitación, que aparece allí al final del versículo 2. Y esa otra declaración tiene que ver justamente con la oración. Esa oración osada que el Señor está esperando que hagamos. Dice la última partecita del versículo 2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando nos detenemos a estudiar, a meditar con profundidad estas palabras, nos damos cuenta de dos detalles que quiero compartir con ustedes. El primero es que la palabrita aquí utilizada, traducida como rogad al castellano, en griego, ¿sí?, nos habla justamente de no realizar una simple oración.
Esta palabra en griego es deomai, que nos habla de suplicar, de pedir encarecidamente, de implorar. Esas serían otras posibles traducciones. En otras palabras, el Señor nos está llamando a realizar una oración, pero no una simple oración, sino a pedir encarecidamente, a implorar, a rogar fervorosamente por un cambio de actitud en los obreros. Pero hay un detalle más. Esta expresión rogad en griego, ¿sí? Este verbo está en imperativo, dándonos a entender que es una orden, ¿sí? Es un llamado. Y este imperativo, ¿sí? Podría estar en presente o en aoristo, así la expresión en griego. Y si fuese en presente sería seguir haciendo lo que ya venimos haciendo. Pero ustedes saben que el verbo está escrito, ¿sí? De manera que da a entender que hay algo que comenzar a hacer que no estamos haciendo. Por lo tanto, cuando Jesús dice rueguen al Señor de la mies, nos llama a empezar a orar como nunca, comenzar a rogar, a pedir encarecidamente para que el Señor obre en los obreros. Y en segundo lugar, en esta frase, pequeña frase, me quiero detener en la expresión allí que dice rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta palabrita enviar en griego es una palabra, ¿sí? Que se menciona, que se pronuncia ekbalo. Balo, ¿sí? Significa arrojar o echar. Y la expresión ek, ¿sí? Tiene que ver con hacia afuera. En otras palabras, podríamos decir que la mejor traducción no sería enviar, sino sería arrojar afuera. Fíjense qué interesante lo que nuestro Señor Jesucristo declara en estas pocas palabras, ¿sí? Rueguen encarecidamente, supliquen al Señor de la mies que arroje fuera, que saque afuera a los obreros. Y por supuesto que en esta oración que el Señor nos pide realizar, en este ruego que el Señor nos llama a realizar, debiéramos empezar en primer lugar por nosotros, pidiéndole al Señor y teniendo una oración realmente osada. Señor, arroja afuera los obreros a trabajar, pero comienza en primer lugar por mí. Quizás no es de las oraciones que solemos hacer, pero es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Comenzar a orar, ¿sí? A pedir encarecidamente que el Señor obre en sus hijos, obre en nosotros, la iglesia de Dios en este tiempo final. Que el Señor obre de manera poderosa en cada uno de nosotros para que dejemos de estar distraídos, para que dejemos de estar desanimados y que podamos salir fuera, que podamos ser arrojados fuera por el poder de su Espíritu. Y por supuesto que al realizar esta oración osada, tenemos que entender que quizás no vayamos a donde nos gustaría ir. Quizás no sea ese lugar, no sea esa tarea, no sea ese cargo que yo quería el que me asignen. Pero no hay dudas que si comienzo a hacer esta oración, el Señor va a hacer su voluntad en mi vida y también en la tuya. Hay algo importante que me gustó y quería compartirlo en esta ocasión. Allí, en un encuentro que tuvimos hace un par de semanas, se leyó un poema que realmente me impresionó, me impactó, me emocionó y
llevó a reflexionar bastante en mi actitud como hijo de Dios, como obrero del Señor. Y ojalá que puedas reflexionar también en tu actitud, en tu tarea como obrero en la causa del Señor. Comparto la lectura de este poema. Era en primavera, la mañana hermosa, llena de fragancias, de trinos, de sol, se infiltró alegre y gozosamente dentro de los pliegues de mi corazón. Y el maestro vino y me habló. Irás a mis campos como sembrador, pero la mañana me llenaba el alma y dije, maestro, no podría ir hoy. Cuando la primavera apague sus luces, cuenta con mi ayuda como sembrador. Era el verano, la aurora nacía, y en una explosión de color y luz, lo incendiaba todo con sus chispas de oro. Todo lo cubría con regio capuz. Y el maestro vino y otra vez me dijo, la semilla tierna, ¿no irás a cuidar? Pero era tan lindo el estío que dije sintiendo mi pecho cantar. Cuando del verano se extinga la gloria, iré tus semillas gozoso a cuidar. Y llegó el otoño, el primer rocío que cayó abundantemente sobre la amplia mies y puso en el aire su hálito sedante. Con mano piadosa refrescó mi sien y de nuevo el maestro se acercó y me dijo, mis maduras mieses, ¿no irás a cegar? Si no te retardas, aún llegas a tiempo. Mas dije, maestro, déjame quedar. Cuando haya gustado la ambrosía de otoño, correré a tus campos y podré cegar. Y el invierno vino, todo estaba blanco. Hacía mucho frío, no brillaba el sol. La nieve, el hielo, todo lo cubrieron. Y hasta se acercaban a mi corazón. Y entonces voluntariamente me ofrecí al maestro y todo se lo di. Todos mis esfuerzos, todos mis anhelos, todo don precioso que habitaba en mí. Mas él tristemente movió la cabeza. Pasó la cosecha, me dijo. Solo hay un poco de trigo que quedó a la espera de que tú voluntariamente fuéraslo a juntar. Y como no fuiste, aún está en el campo. Y fue tu descuido el que lo dejó. El placer del año, gozosamente afanoso. Cuando yo le amaba, no oíste mi voz. ¿De qué sirve ahora tu arrepentimiento? ¿Qué será del trigo que no se juntó? Muchas veces nos encontramos quizás en la misma situación. El tiempo pasa y se nos pasa la cosecha. Las estaciones pasan, los meses pasan y se nos pasa la cosecha. Hoy, más que nunca, cuando vemos los acontecimientos mundiales, los acontecimientos sociales en nuestro país, la situación económica y todo lo que sucede en nuestras localidades, nos damos cuenta que no queda mucho tiempo más. La venida de Cristo está cerca. Y el llamado de Jesús, el llamado de nuestro Dios es este. Un llamado a realizar una oración osada. Una oración que nos ponga al servicio de Él como obreros. Una oración que nos lleve a ser fieles al Señor de la mies y estar a su disposición. ¿Por qué no respondemos este llamado? ¿Por qué no respondemos a la invitación que Jesús nos está haciendo en este momento? Elevando una oración audaz, diciéndole, Señor, te ruego encarecidamente que obres en los obreros,
que los levantes a los caídos, a los desanimados, que llames la atención, captes la atención de los distraídos, que los arrojes afuera, allí donde están las personas, donde están los que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Pero Señor, empieza en primer lugar conmigo. Que el Señor te bendiga y que su Espíritu te ayude y me ayude a entender, a comprender el tiempo en que estamos viviendo y cuánto nos necesita el Señor para predicar el mensaje de esperanza. Quisiera terminar en este momento con una oración, que podamos orar juntos, consagrándonos a Dios una vez más, para que Él pueda usarnos con el poder de su Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, quiero darte las gracias, Señor, porque tu presencia está aquí con nosotros. Quiero darte las gracias, Señor, porque estás acompañando cada hogar que en este momento se encuentra conectado y estudiando tu palabra. Señor, comprendemos los tiempos en que estamos viviendo. Nos damos cuenta, Señor, que tu venida está cerca, que el final de este mundo se aproxima y la puerta de la gracia pronto se cerrará. Y Señor, al escuchar tu invitación, queremos responder realizando esta oración. Una oración diferente, Señor, una oración audaz, una oración osada, que nos ponga en primer lugar, Señor, allí, para que tú con tu Espíritu Santo nos guíes, nos dirijas, nos lleves fuera a proclamar el mensaje de esperanza. Señor, quédate con cada uno de nosotros y permite que podamos ser instrumentos en tus manos. Señor, fortalece a cada uno de nosotros. Señor, capta nuestra atención si es que estamos distraídos. Señor, afirma nuestros pies si es que hemos venido desanimándonos en los últimos tiempos. Con tu Espíritu Santo, Señor, permite que podamos ser esos obreros que tú necesitas para ir a buscar a aquellas personas que están deseosas de conocer la verdad y de recibir un mensaje de esperanza. Úsanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con esto, dándole gracias al pastor Salgado por su mensaje de esta mañana, damos por terminada la reunión de este sábado 19 de septiembre. Los invitamos para el próximo sábado en el horario habitual y vamos a tener entonces una palabra de oración para conectarnos con nuestro Señor hasta que nos volvamos a ver entonces. Padre querido que moras en el cielo, te agradecemos por lo que hemos escuchado en esta mañana.
Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con el sermón que hemos escuchado y que sirve para nuestra preparación para el encuentro contigo. Acompáñanos en esta semana, danos lo que necesitamos y también dáselos a aquellos que quizás están necesitando más que nosotros. Cuídanos, cuida nuestra salud también y que podamos encontrarnos pronto contigo cuando tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.